natural que para el mundo humano es imposible. Esto pasaba con Sansón. Y era que mientras Sansón se mantuvo humillado, mientras Sansón se mantuvo agradando y conmoviendo al invisible, las cosas imposibles se hicieron posible de parte de Dios para la vida de Sansón y para la vida del pueblo de Israel. Es interesante entender los beneficios que obtendremos a la hora que nosotros nos humillemos y nos postremos delante de Dios. Nosotros lograremos más cosas humillados y postrados delante de Dios que con nuestra soberbia y con nuestra altivez. Escuche bien esto. Por eso la Biblia enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Porque cuando nosotros nos humillamos y vivimos una vida con el temor de Dios, las cosas imposibles serán manifiestas y hechas posibles a causa no de nosotros, sino del Dios a la cual nosotros estamos sirviendo. Y esta generación es una generación que le falta humillarse delante de Dios. Todo lo que está pasando es Dios dándonos a entender a nosotros que de la única manera que podemos nosotros humillarnos delante de Él es cuando venga la pandemia y cuando la muerte toque nuestra ciudad. Escuche bien esto. Y yo a todo el que me esté escuchando quiero dejarle esta palabra. No tan solamente buscaremos a Dios y nos humillaremos porque está pasando esto. A Dios no se le busca porque el coronavirus está atacando. A Dios no se le busca porque estamos en cuarentena. A Dios no se le busca porque está muriendo muchísima gente a causa de asfixia. Escuche bien esto. A Dios se le busca porque Dios es Dios y porque para siempre es su misericordia y porque no hay otro Dios como Él. Y dice la Biblia que Sansón tenía claro cuál era la clave del éxito. Sansón sabía que mientras él se mantuviera humillado delante de Dios, Dios iba a dar victoria al pueblo de Israel a través de Sansón. Escuche bien esto. Y dice la Biblia que los filisteos, buscando la manera de cómo hacer caer al hombre de Dios, empezaron a buscar la debilidad de Sansón. Escuche bien esto. Empezaron a buscar por donde Sansón se apagaba. Empezaron a buscar por donde el Espíritu Santo de Dios podía apartarse de la vida de Sansón. Porque el diablo no está interesado en que dejemos de escuchar una alabanza. El diablo no está interesado en que dejemos de leer un versículo. Escuche bien esto. El diablo no está interesado en que nosotros dejemos de ir a la iglesia. Pero si hay algo a la cual al mundo de las tinieblas le interesa, es que el Espíritu Santo de Dios esté lejos de nuestra vida. Porque a la hora que el Espíritu Santo de Dios no esté con nosotros, entonces el mundo de las tinieblas tomará ventaja en nuestra vida y en nuestra victoria. Escuche bien esto. Los filisteos no se preocuparon por Sansón en sí, sino por dónde emanaba su fuerza y de dónde venía. Cuando entendamos esto y comprendamos que no podemos vivir sin la presencia de Dios en nuestra vida, que no podemos estar feliz si no es humillado delante de Dios, nuestros enemigos tomarán ventaja delante de nosotros. Esto pasaba con Sansón. Los filisteos buscaban
una manera habida y por haber de cómo cortar la fuerza que procedía del Espíritu Santo de Dios en la vida de Sansón. Debemos de entender esto y comprenderlo. Es necesario entender hoy que el día que dispongamos vivir humillados delante de Dios, las cosas imposibles Dios las manifestará de manera fácil y extraordinaria en nuestra vida. Y dice que el pueblo de los filisteos buscaron la estrategia. Se dieron cuenta que Sansón estaba enamorado de una mujer llamada Dalila, de una mujer llamada la distracción, porque Dalila es la distracción entre la humillación de los mortales de la tierra al Dios que está en los cielos. Dalila en este contexto no es una mujer. Dalila en este contexto es un embullo. Escuche bien esto. Es alguien que quiere desconectarnos del propósito y el diseño de Dios en nuestra vida. Y como se dieron cuenta que esta era la distracción posible para desconectar a Sansón del Espíritu Santo, dice que entonces contrataron a Dalila. Y le dijeron, queremos que busque la fuerza oculta que está en la vida de Sansón. Oh, gloria. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Ojalá yo estuviese predicándole a alguien. Ojalá alguien entienda este mensaje. Que es necesario que soltemos en banda a Dalila. Que es necesario que todo lo que quiera apartarnos del Espíritu, de la comunión con Dios, tenga hoy que caer por tierra en nuestra vida. Dice que esto conseguía Dalila. Dalila no quería matar a Sansón. Dalila no quería encarcelar a Sansón. Dalila no quería envenenar a Sansón. Dalila lo que quería saber es de dónde venía, de dónde procedía la fuerza del hombre de Dios. El único plan de Dalila era buscar la manera de cómo debilitar a Sansón. Porque si Sansón era debilitado, las cosas que Sansón hacía por la mano de Dios no se iban a volver a manifestar. Escuche bien esto. Es lo que busca el mundo, desconectarnos de Dios. Por eso, luego de que pase esta pandemia, la gente seguirá bebiendo cerveza, la gente seguirá fumando juca, la gente seguirá dándole al tabaco. ¿Por qué razón? Porque la gente cree que hay que buscar a Dios por lo que nos ha sobrevenido y por lo que nos está aconteciendo. Y a Dios no se busca por eso. A Dios se busca porque Él es bueno. A Dios se busca porque no hay otro Dios poderoso como Él. A Dios se le busca porque Dios es maravilloso. A Dios se le busca porque para siempre es su misericordia. A Dios se le busca porque Dios es amor. A Dios se le busca porque mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. A Dios no se le busca porque el coronavirus nos está atacando. A Dios no se le busca porque la pandemia nos está afrentando y nos está amordazando. A Dios se le busca porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es interesante cuando comprendamos que a Dios no se le busca por nada que Él no pueda darnos, sino porque le amamos en espíritu y en verdad. Y dice la Biblia que Dalila da con su objetivo. Dice que el objetivo que los filisteos le pusieron, ella da con eso. Y dice que lo enamoró, que hizo una relación estrecha con él. Porque debemos de entender que con el único que debemos de tener una relación estrecha es con el Dios que está en los cielos. Es con el Espíritu Santo de Dios. Cuando comprendamos esto y entendamos que con el único que debe de saber lo más profundo de nuestro corazón es Dios,
nos convertiremos en esa alma poderosa para obtener victoria en el mundo espiritual. Y dice que esto fue lo que sucedió. Dalila dio con el punto, dio con el blanco. Dice que el punto que los filisteos le encomendaron, ella lo cumplió. Y dice la palabra que inmediatamente los filisteos sabían que si se le cortaba el pelo a Sansón y se rompía la relación que había entre Sansón y Dios, los filisteos iban a tener victoria delante de Sansón y del pueblo de Israel. Y usted conoce la historia. Dice que Sansón cae de la gracia de Dios. Dice que ya no tiene fuerza. Ya no puede defender al pueblo de Dios. Se quedó evidenciado y demostrado que con lo único que Sansón tenía fuerza para matar y vencer los enemigos era con el Espíritu Santo de Dios. Dice que inmediatamente Sansón ya no tiene capacidad ni fuerza para vencer a los filisteos. Dice que los que temían delante de Sansón ahora tienen dominio y poder en la vida de Sansón. Porque hasta que no comprendamos y entendamos que Dios nos está llamando a tener victoria en su presencia y humillado delante de Él, no podremos ser efectivos en el mundo espiritual y en el mundo físico. Dice que Sansón cae de la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contricta, se aparta de Sansón. Y dice que lo primero que hicieron fue que lo encarcelaron. Lo segundo que hicieron fue que le sacaron los ojos. Lo tercero fue que lo pusieron a hacer un trabajo de animal, de burro. Escuche bien esto. Y dice que ya el hombre que tenía fuerza, el hombre que era vigoroso y que tenía poder para vencer a los enemigos, ahora está siendo esclavizado por los mismos. Porque hasta que no comprendamos que de la única manera que tendremos victoria es con el Espíritu Santo, seremos mezquinos y seremos presa fácil para el mundo espiritual y para el enemigo. Los filisteos vendrán, nos encarcelarán, nos encadenarán, nos sacarán los ojos y de último nos pondrán a hacer un trabajo de animal. Dice que el hombre que Dios usaba para defender ahora se ve sucumbido y haciendo el trabajo que hacían los burros. Escuche bien esto. Porque es lo que sucede cuando nos alejamos de Dios. Es lo que acontece cuando Dios no está en nuestra vida. Es lo que se evidencia cuando el Espíritu Santo sale de nuestra vida. Cuando Dios no está con nosotros. Esto es lo que acontece. Y dice que fue llevado Sansón por los filisteos a divertirlo. Y dice que el hombre que Dios usaba ahora era la diversión de sus enemigos. Porque si Dios no está con nosotros, si Dios no está en nuestra vida, seremos los participantes propicios para convertirnos en diversión de nuestros enemigos y de que ellos se burlen y se rían de nosotros. Así se encontraba Sansón. Es interesante entender esto. Cuando comprendamos esto, seremos efectivos delante de Dios. Seremos gente capaces de poder manifestar las cosas sobrenaturales en nuestra vida. No es con tu fuerza, no es con tu capacidad, no es con tu inteligencia, no es con tu sabiduría, no es con tu preparación, es con tu humillación delante del Dios Todopoderoso. Y dice que Sansón fue llevado por un niño, un joven. La Biblia dice que cuando lo buscan, lo ponen en medio, donde había más de 5,000 filisteos, enemigos de Sansón y del pueblo de Dios. Y dice la palabra que inmediatamente empezaron a burlarse de Sansón, empezaron a reírse de él. Sansón está ciego y le dice al joven: ponme las 2 columnas más fuertes. Escuche bien esto.
Y es aquí donde está el corazón de mi mensaje. Y dice que cuando lo pusieron en las dos columnas, Sansón ora a Dios y se humilla delante de Dios. Y le dice, te ruego, oh Jehová, que vuelva y pose sobre mí para yo obtener mi venganza de los filisteos por sacarme los ojos y por apartarme de ti. Y dice que Jehová Dios escuchó el ruego de Sansón y vio su humillación, porque no importa donde estemos, no importa lo que haya acontecido, siempre y cuando estemos dispuestos a humillarnos delante de Dios, Dios estará dispuesto a escuchar nuestro ruego. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado jamás despreciará a Dios. Es interesante cuando podemos entender esto y comprender que mientras estemos dispuestos a humillarnos delante de Dios, Dios estará dispuesto a respondernos. Y dice que el Espíritu de Dios escuchó el ruego de Sansón. Y dice que como Sansón se humilla, el Espíritu Santo volvió y posó sobre él. Y dice que le volvió a dar la fuerza que anteriormente él tenía. Y volvió Sansón a ser seducido e impulsado por el Espíritu Santo. Y dice que fue más lo que Sansón mató esa noche que todo lo que mató en toda su vida. Aquí hay una enseñanza poderosa. A la hora que nos humillemos, a la hora que nos postremos delante de Dios, Dios nos dará más victoria que toda la que hayamos obtenido en nuestra vida y en nuestro historial de guerra. Porque Sansón se humilló con el corazón. Porque Sansón se humilló y se postró delante de Dios. Cuando nosotros entendamos el misterio de estar consagrado y de estar humillado delante de Dios, entenderemos que obtendremos más victoria que toda la que hayamos obtenido en nuestra vida. Por eso hoy te digo, luego de que pase el virus y la pandemia, ¿qué pasará? Dios te está llamando a que sigas humillado. Dios te está llamando a que siga orando. Dios te está llamando a que le siga buscando. No estamos buscando a Dios, no estamos orando porque estamos en cuarentena. Debemos de orar porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Debemos de mantener y permanecernos orando fiel y continuamente delante de nuestro Dios. Hoy la gente está escuchando adoración. Hoy la gente está escuchando alabanza y prédica y mensaje. Pero inmediatamente pase la cuarentena, la gente va a querer seguir su vida como antes. Por eso es necesario entender esto y comprenderlo. Que debemos de humillarnos delante de Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. No podemos hoy decir que Él es bueno porque ha venido este virus y esta pandemia nos está agobiando. Debemos de permanecer humillados delante de Dios. Debemos de arrepentirnos de todo corazón. El mayor milagro no fue que Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos. El mayor milagro no fue que Jesús en la boda de Canaán convirtió el agua en vino. El mayor milagro de Jesús fue que hizo que los mortales de la tierra reconocieran como Zaqueo que estaban errados en su camino y se arrepintieron delante de Dios. Ese es el arrepentimiento. Es lo que Dios está buscando de nosotros. Es arrepentimiento. Arrepentimiento es una palabra compuesta por una palabra que significa metanoia, que significa cambio de mentalidad. A eso es que Dios nos está llamando. A eso es que Dios hoy te está invitando, a que cambie de mentalidad, a que cambie esa mentalidad humana y pecaminosa, esa mentalidad que te lleva a hacer lo malo
y a que le dé la bienvenida al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Ese es el mensaje que tengo para ti. Es lo que vengo a decirte en esta hora.